En los años 50, una época en la que los niños eran mucho más sociables, se divertían jugando en grupo, iban al parque de diversiones. Fue en una zona rural de los Estados Unidos donde se montó uno de estos parques y ahí empezaron a reunirse los pequeños de los pueblos cercanos. El parque colinaba con un bosque. Este lugar era muy sugestivo en verano cuando el suelo y los caminos se llenaban de hojas secas y el entorno se teñía de los típicos colores otoñales. Los niños iban a los columpios, jugaban con las ruedas, se lanzaban de los toboganes, pero lo que más le gustaban a todos era el tren con cara de payaso. Apenas era un tren pequeño que partía despacio y aumentaba su velocidad poco a poco. Con un estrépito que daba alegría con solo escucharlo, en su recorrido el tren cruzaba una cueva bastante larga con forma de casa y que era como un túnel oscuro antes de que el tren saliera por el otro extremo con los niños que gritaban de alegría. Aquella era la estrella del parque, el tren con cara de payaso. Ahora el parque era un lugar en el que era muy difícil lastimarse, incluso con el tren nunca había pasado nada, aunque por supuesto el funcionamiento era bastante primitivo. De hecho, los gases que expulsaba la chimenea eran tóxicos, pero esto no era algo que importara. La idea de seguridad que tenemos hoy en día en aquel entonces era impensable. Aparte, el escape del tren no intoxicaba a nadie porque estaba al aire libre. El problema era que muchos niños frecuentaban casi a diario el tren cuando regresaban del colegio en los fines de semana. Su duración de diversión era casi obligatoria y siempre se montaban al tren una y otra vez, hasta organizaban turnos para repetir el recorrido. De esta manera se empezaron a exponerse los gases venenosos con el consentimiento de los padres, quienes ignoraban el peligro que corrían los pequeños. Todos se reían y se divertían, tanto los niños como los adultos se lo pasaban muy bien. Un mal día el tren se estropeó lleno de niños, con la chimenea echando humo. El tren se detuvo justamente dentro del túnel. Los chiquillos se veían y gritaban contentos ignorando lo que les esperaba. Además, ahí adentro estaba oscuro y pobre del cobarde que se le ocurriera escapar. Aquello era lo más emocionante, como cuando se va la luz en casa y uno es niño. Se rieron hasta que la risa comenzó a apagarse lentamente. Pasaron un par de horas y una madre llegó aterrorizada al parque, no porque fuera hora de buscar a su hija, sino porque unos niños, impulsados por el instinto que les hizo presentir el peligro, habían hecho lo que sus compañeros les habían prohibido: escaparse del túnel. Avisaron a los adultos y esta madre fue la primera en acudir a este lugar. Trajeron linternas, pero cuando el primer hombre entró en la galería empezó a toser compulsivamente. En ese mismo instante el terror se apoderó de todos los adultos que estaban presentes, porque entendieron lo que había ocurrido. El gas de la chimenea del tren había asfixiado a los niños. Llegó la policía, que por fin pudo acercarse al tren. Los niños se habían quedado dormidos dentro del túnel, las caras lípidas pero con una expresión tranquila. El aire vespertino se llenó de llantos y gritos de dolor. En los años 90, después de estar abandonado durante casi 40 años, alguien decidió nombrar este parque Patrimonio del Estado. En esa ocasión, para celebrar el evento como suelen hacer los americanos, reformaron todas las atracciones. Arreglaron los columpios, los toboganes, el carrusel y por supuesto volvieron a poner en función el tren con cara de payaso. Debería de ser un día de fiesta, pero se convirtió en una leyenda urbana que aún hoy en día sigue atemorizando a los habitantes de la región. Cuando un grupo de adultos se subieron al tren por pura diversión, solo para recorrer el primer recorrido después de tanto tiempo, todos se pusieron pálidos, se sintieron muy mal, porque cuando el tren pasó por el túnel se escucharon risas de niños. Todos las oyeron como si llegaran de una distancia indefinida.